Hola, sé bienvenido una vez más a compartir la palabra en este momento de reflexión. Sexto domingo de Trinidad. Parecido, pero no iguales. Sabemos que donde dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio, y por eso comenzamos este momento con la certeza de que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está con nosotros acompañándonos. Dice el Salmo 119, mi herencia eres tú, Señor, prometo obedecer tus palabras. De todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a tu promesa. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. Salmo 119, versículos 57 al 59 y el versículo 61. Sabemos y reconocemos que el Señor es nuestro sustento, nuestra herencia, nuestro todo. ¿Pero en la práctica lo hacemos? Muchas veces no. Muchas veces buscamos a Dios donde nosotros queremos encontrarlo y de la manera que nosotros queremos. Y renegamos cuando la voluntad de Dios es diferente a la nuestra. Si miramos hacia atrás, podemos observar cuánta protección nos ha brindado y cómo nos ha dirigido. Pero aún así muchas veces preferimos seguir nuestro propio camino. No nos olvidamos de su palabra, pero tampoco la llevamos a la práctica. Y por ello necesitamos arrepentirnos y presentarnos delante del Señor en confesión. Te invito a hacerlo con estas palabras siguientes. Padre Celestial, hoy nos ponemos en tus manos con lo miserable que somos, con nuestro pecado y nuestra maldad, con aquello que hicimos y también con lo que no hicimos, fallando a tu santa voluntad. Por eso te pedimos perdón, Señor. Dios nuestro, perdónanos por no seguir tus caminos y no escuchar tu palabra. Ayúdanos y abre nuestros oídos y nutre nuestra fe para que seas tú quien ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y no nos dejemos gobernar por quienes buscan apartarnos de ti. Señor, ten compasión de nosotros y danos tu perdón. Amén. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No hay otra roca, no conozco ninguna. Isaías capítulo 44, versos 6 y 8. Dios es el único en quien podemos encontrar refugio y perdón. Es el único Redentor que vino a nosotros, vino a nuestro encuentro en Jesús para cubrirnos con su sangre y darnos la salvación. Por eso, bajo el mandato y la autoridad de Jesucristo, te perdono todos tus pecados en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Dice la Santa Palabra para el día de hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30 y 36 al 43, lo siguiente. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: «Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba?» «Esto es obra de un enemigo», le respondió. Le preguntaron los siervos: «¿Quiere usted que vayamos a arrancarla?» «No», les contestó, «no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha».
Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron los discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes ahora y siempre. Amén. El reino de los cielos es. Así comenzó Jesús contándoles esta parábola de la mala hierba, o como la conocemos comúnmente, la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña. ¿Qué les quería contar Jesús a aquella gente y a sus discípulos? La forma de parábola era contarle algo importante, pero con un mensaje encubierto. Algunos podían llegar a entenderlo y otros no. Por ello, a los discípulos en privado les da la explicación de aquella parábola. Jesús está hablando de su iglesia en la tierra, de su reino, que es como aquel campo en el que se sembró el trigo, una buena semilla para que creciera y diera su fruto a su tiempo. Jesús sembró esa semilla de la fe en los corazones de los creyentes, pero no todo sería tan simple y tan sencillo. Y no podemos decir que fue descuido de Jesús. En la noche, el maligno o el enemigo sembró en el mismo terreno una mala semilla, o semilla de cizaña. ¿Por qué esta semilla y no otra? Parábola que nos cuenta de las dos semillas. El trigo, que son los cristianos o los hijos de Dios, y la cizaña, que son los hijos del maligno, ambos conviviendo en el mismo terreno. El trigo y la cizaña son parecidos, pero no son lo mismo. Y por eso Jesús, cuando cuenta esta parábola, utiliza esas dos semillas, o esas dos plantas que crecen juntas. Es muy fácil confundirlas, y por ello la contestación de Jesús: no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Una vez más, vemos que el Señor es Señor y la sabiduría es grande. Los siervos, al ver lo ocurrido, hubiesen ido al campo a arrancar toda mala hierba, pero junto con ella hubiesen arrancado muchas plantas de trigo. Y es lo que quería y quiere el enemigo: arrancar a los cristianos de los brazos de Dios. Y por eso es que siempre está activo queriendo desbaratar el plan de Dios. ¿Dónde va a trabajar el diablo? ¿En el mundo o en la iglesia? Pedro lo expresó muy bien al trabajo del diablo. Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no descansa ni un minuto, ni un segundo. Aun cuando parece estar todo tranquilo, en calma, algo está tramando. En aquel terreno, cuando todos estaban descansando, él se puso a sembrar cizaña. ¿Y para qué? ¿Con qué necesidad? La cizaña es una planta muy parecida al trigo, hasta con una espiga muy parecida, y que a simple vista se puede confundir. Y esta
puede ahogar a la verdadera planta. Le puede sacar los nutrientes del suelo, dejarla pequeña y hasta matarla, o al menos hará que produzca menos granos. También puede engañar a la vista, porque el sembrado va a parecer muy bueno y con muchos rindes, pero cuando sea el tiempo de levantar esa cosecha, nos daremos cuenta de que poco trigo había allí. En su crecimiento son muy similares, pero al tiempo de la cosecha son muy diferentes. La espiga del trigo se arquea hacia abajo debido a su peso por los granos o los frutos que contiene. En cambio, la cizaña permanece erguida, ya que está vacía y sin frutos. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esta parábola? En la tierra, en el mismo terreno, están los hijos de Dios y los hijos del maligno. Ambos creciendo, pero unos destruyendo a los otros, mientras que algunos están buscando dar su fruto, es decir, compartir las obras que hizo el Señor por ellos. También nos está diciendo que el diablo está incansablemente trabajando, aun cuando los cristianos descansan. Él sigue llevando a cabo su plan. También nos muestra en que no debemos llevarnos por las apariencias, ya que desde lejos parecen todos iguales, pero a medida que nos acercamos nos damos cuenta quién gobierna su corazón. ¿Y nosotros? ¿Somos trigo o cizaña? ¿Por quién fuimos plantados? ¿A qué semilla pertenecemos? No olvidemos que a Dios no lo podemos engañar. Y además el mismo Jesús fue el que dijo y nos dice: por sus frutos los conocerán. Queremos ser trigo, pero muchas veces nos comportamos como cizaña. Queremos dar frutos, pero estamos vacíos. Es tiempo de volver nuestra mirada a Dios y pedirle perdón por cada vez que nos alejamos de su voluntad, de su palabra, y lo desobedecemos. Todos pasaremos por el tiempo de la cosecha, es decir, por el juicio final. Todos seremos cosechados. Algunos para ser atados en manojo y ser arrojados al fuego, y el resto para ir al granero del Señor. El trigo y la cizaña son muy parecidos, pero no son iguales. ¿Cuál seremos? Todavía estamos a tiempo. El tiempo de la cosecha se acerca, pero Jesús, el Mesías, el Salvador, puede transformar tu vida de cizaña a una vida nueva que puede producir frutos. En la cosecha se distinguen las unas de las otras. La cizaña del trigo. El trigo, por sus granos, se inclina o se agacha como si estaría haciendo reverencia. La cizaña se mantiene erguida en su egolatría, en su vanagloria y en su orgullo. Dios vino a este mundo por el trigo y por la cizaña plantadas para mostrarle su obra y su amor. Dios quiere acompañarte y nutrir tu fe a medida que vayas creciendo, y para que en ese camino no desfallezcas, sino que te mantengas firme hasta el tiempo de la cosecha. Dios está a tu lado para cuidarte en todos los ataques que la cizaña quiera hacer en contra tuya. Es tiempo de permanecer unidos y aferrados a la palabra, porque en ella encontrarás refugio, fuerza y fortaleza en medio de todas las circunstancias de la vida. Disfruta del amor de Dios, reconoce su obra por ti, confía en Él y sé testigo de su actuar por la humanidad. Que el Señor nos encuentre justos en el tiempo de la cosecha, por la sangre, obviamente, de su Hijo Jesús, que nos revistió y logró la salvación por nosotros. Amén. Recibe
la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda su paz. Amén.